siempre tuve esa curiosidad sobre qué sería algún día trabajar en videojuegos, porque era algo que tanto me apasionaba, siempre lo había hecho. Me llamó la atención que la oferta era para un videojuego de Marvel. Entonces dije, bueno, ese es un nombre bastante grande, entonces creo que debería prestarle atención. Para Microsoft sí fue directamente para el videojuego, porque estaban reestructurando o haciendo como que un revamp de todo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Devs and Games. Esta vez vengo acompañado de Lucy Tobaru, corrígeme si me equivoco. Probar está bien, sí. Senior UX Designer en lo que es la empresa Kaban Games, con quien vamos a estar conversando acerca un poco de su experiencia, de toda la trayectoria que ha venido teniendo a lo largo de estos años dentro de la industria de videojuegos. Lucy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme hoy día. Bueno, como ya te había estado más o menos comentando, bueno, vamos a hablar un poquito de, en general, las cosas que has hecho, de cómo has entrado al mundo de videojuegos y ahora que ya trabajas en una empresa ya de desarrollo de videojuegos y contar un poquito de lo que fue tu historia. Entonces, como comienzo normalmente con las personas preguntándoles a qué estudiaste, qué hiciste y cómo fue que llegaste a iniciarte primero en el tema de videojuegos, ¿no? Sí, creo que mi trayectoria ha sido, o sea, un poco larga y alejada de los videojuegos. Cuando empecé fue más orientado a lo que era comunicaciones y diseño gráfico. Yo siempre fui muy fan de los videojuegos y siempre estuvo que ahí rondando la idea, como que cómo sería trabajar en un videojuego, pero en ese entonces, al menos a nivel nacional en Perú, no había tantas oportunidades. Entonces seguí nomás mi carrera como diseñadora gráfica, pasé por empresas de publicidad, de retail, em, muchas empresas de branding también, diseño corporativo, como que de todo un poco dentro de esta área de diseño, ¿no? Pero no fue hasta que, bueno, hubo el boom de Flash y todo lo que era el diseño web, que me fui orientando más a todo lo que era productos digitales. Em, y de ahí, unos años después, me dio la curiosidad de todo el tema del emprendimiento. Y fue cuando me volqué más para el lado del diseño de aplicaciones móviles y decidí cofundar una startup que era más que nada como un Uber para licores, que se llamaba Barap. Y esta experiencia fue la que me permitió como que ahondar más en todo lo que era el tema de metodologías ágiles, Lean Startup, ¿no? Gracias a las incubadoras a las que fui parte, tuve mentoría de muy buenos referentes de UX Design, no solo de UX Design, sino de emprendimiento en general. Y ahí también como que fui aprendiendo un poco más sobre este mindset de los emprendedores, que es sobre hablar siempre con el cliente, ir enfocándote en cuáles son sus necesidades, cómo crear un producto que satisfaga las necesidades del mercado. Y ahí fue donde también aprendí mucho más sobre experiencia de usuario, porque el producto era meramente digital, era un aplicativo móvil, entonces tenía que tomar muy en cuenta eh, cuál era todo el flujo de compra, analizar bien cuáles eran sus patrones de compra también. Y no solo eso, ¿no? Sino también ver la parte del negocio y cómo ir iterando un modelo de negocio, ¿no? Y más adelante ya me fui orientando a la parte de finanzas, o sea, fue un giro muy, digamos, un poco más drástico, pero de ahí empecé a trabajar en fintech, todo lo que eran aplicaciones o softwares orientados a finanzas. Este rubro era un poco más, digamos, como que mucho más rígido, ¿no? O sea, mucho más serio, pero ahí aprendí bastante también de user experience y de product design, diseño de interfaces y de cómo poder hacer que todas estas decisiones de diseños que uno toma respaldado por mucha data en research, podía hacer que el negocio tenga muchísimas más ventas, ¿no? Entonces, básicamente, todo eso fue mi background a nivel de diseño orientado a tecnología, pero no fue hasta ya casi mediados de la pandemia, ¿no? Que ahí fue como que ahí estaba trabajando en Globant, que es una empresa de tecnología que provee servicios tecnológicos, eh, que como que me dio una especie de crisis, porque dije, pucha, si mañana me muero por este virus, me voy a ir con la satisfacción, ¿no? De saber que en verdad quise hacer todo lo que yo quería,
Y me di cuenta que la respuesta era no, porque siempre tuve esa curiosidad sobre qué sería algún día trabajar en videojuegos, porque era algo que tanto me apasionaba, siempre lo había hecho por hobby. Pero sí me daba curiosidad cuando veía las interfaces o cuando veía el heads-up displays de los videojuegos. Me daba curiosidad pensar cómo es el proceso de un diseñador para poder hacer que tú como jugador puedas acceder a este sistema y dedicarte a disfrutar el juego, ¿no? No pensar tanto en qué botón aprieto, sino es ya como algo innato. Afortunadamente, la empresa en la que trabajaba en ese momento también tenía un área que ofrecía servicios a empresas de videojuegos. Entonces, bueno, me puse a ello, ¿no? Simplemente me puse a hacer mi portafolio. También empecé a analizar algunos videojuegos que me gustaban. Comencé a pensar en posibilidades de cómo podría mejorar la experiencia de usuario, en este caso del jugador, para algunos videojuegos. Y lo que hice fue postular y afortunadamente hubo una oportunidad para Microsoft and Dead Labs, que ellos tenían un juego que se llamaba State of Decay, que está para Xbox. En ese entonces era State of Decay 2. Y nada, me conectaron con la cuenta, pasé por un proceso de entrevistas. Y afortunadamente, pues, yo era el perfil que estaba buscando en ese momento, ¿no? Era experiencia de usuario, pero muy, muy orientada a videojuegos. Tenía el mindset y por suerte me dieron la oportunidad de poder aplicar lo que ya sabía, ¿no? Claro, pero para esto tú ya habías hecho en algún momento algún tip llevado, o sea, habías participado ya en algún, no sé, evento de desarrollo de videojuegos, habías ya trabajado, no sé, game jams o algún curso ligado al tema de videojuegos, o fue simplemente interesarte, acercarte a donde viste la oportunidad nada más. Eh, lo que sí llevé fue mucha capacitación, o sea, me comencé a informar, por ejemplo, Microsoft tiene bastantes fuentes de información donde puedes aprender sobre accesibilidad en videojuegos, y lo que hice fue absorber toda esta información y empezar a hacer como que casos de estudios personales, donde me ponía a explorar de algún juego que a mí me apasionaba mucho, cómo podría resolver algún problema de diseño dentro de este videojuego. Entonces, eso es básicamente lo que empecé a hacer. No tuve la oportunidad de participar en Game Jams antes. Lo que sí he hecho antes es participar en varios hackatones, tienen una estructura similar, solo que el producto es diferente, ¿no? Pero en este caso fue más que nada eso, ¿no? Esa curiosidad y esa pasión que tenía desde antes por los videojuegos, lo que me hizo como que empezar a explorar y armar casos de estudios para poner en mi portafolio, porque simplemente por la pasión que tenía. Y ahora, en lo que es el juego como tal, en State of Decay, ¿tú entras directamente a la participación dentro del mismo equipo de desarrollo del juego o estabas haciendo algo, no sé, no sé, el UX para lo que era la marca o alguna cosa aparte? En este caso, en esa oportunidad que fue para Microsoft, sí fue directamente para el videojuego, porque estaban reestructurando o haciendo como que un revamp de algunas funcionalidades de State of Decay 2. Y justo necesitaban todo un equipo de UX designers, UI designers, también querían una posición de UI tech, ¿de acuerdo? Y sí, por suerte ya Globan le ofreció ese servicio y ahí tuve esa oportunidad, ¿no? Para entrar y también ganar más contactos y experiencia, ¿no? Básicamente las funcionalidades en las que trabajé, me acuerdo, ellos tenían o sea, lo que pasa es que State of Decay es un videojuego tipo survival y mundo abierto, entonces tú puedes tener tu comunidad y como que vas haciendo tu base para sobrevivir en este mundo que es post-apocalíptico. Entonces, como diseñadora, lo que yo hacía era ver todo ese flujo que el, el jugador necesitaba seguir para poder armar paso a paso su comunidad. Entonces era ver todos los wireframes, toda la interfaz de diseño y analizar paso a paso cuál era la jornada el journey le llaman, el journey del jugador, que sigue el jugador hasta llegar al punto de que tú creas toda tu comunidad. Había muchas cosas en el videojuego que estaban bien desactualizadas, era un juego que ya tenía como 5 años, me acuerdo,
pero como estaban a punto de sacar una nueva versión, ellos querían seguir manteniendo su comunidad de jugadores activa y por eso lo seguían actualizando y seguían lanzando nuevos features. Entonces sí, fue una experiencia muy enriquecedora porque creo que esa ha sido la primera experiencia que tuve y donde mi trabajo realmente impactaba directamente el gameplay, ¿no? Claro, qué chévere. Y en ese tiempo, más o menos, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando ahí para el juego? O sea, Para haciendo Undead Labs, State of Decay. State of Decay habrá sido aproximadamente un año, claro. Sí, me acuerdo que cuando te conocí, cuando fuimos a la GDC, claro, ahí estaba trabajando justo para ellos. Pues ha sido más o menos, sí, un lapso de un año. Eh, Justo fue bien chévere porque justo en la GDC conocí en persona, ¿no? Al equipo de Microsoft con los que trabajaba en remoto y ahí como que también hubo una oportunidad de hacer más contactos. Eso fue sí, muy divertido. Y ya al año siguiente fue que, claro, me llegó la oportunidad para trabajar acá en Kabam, ¿no? Claro. Ahora, ¿tú llegaste a hacer a nivel de, hablamos de educación, capacitación, llegaste a hacer, no sé, alguna especialización dedicada a videojuegos o después de que ya empezaste ya simplemente con lo que tenías seguiste trabajando? Eh, Básicamente, digamos, de especializaciones fue eso, lo que absorbí de Microsoft. Ellos tienen un portal de educación donde puedes aprender muchas cosas sobre videojuegos, pero tienen una que me parece muy, muy chévere que está especializada en todo lo que es temas de accesibilidad y lo ponen ahí todo completamente gratis. Eh, y ya después de todo lo que absorbí en la GDC y una vez que ya entré acá a Kabam, también tuve la oportunidad de especializarme mucho más en Game UX, ¿no? Porque también tenemos los Game UX Designers, tenemos nuestro propio congreso, así tipo GDC, pero solamente de User Experience enfocado a videojuegos. Y eso sucede una vez al año, ¿no? Entonces, acá, gracias al apoyo de Caban, también me auspiciaron para poder seguir capacitándome. Ah, qué chévere, eso no sabía, qué interesante. ¿Y eso en dónde se da? Pues, en diferentes... El año que fui, que ha sido hace un par de años, eso fue en Bellevue, Washington. De ahí el año pasado me parece que por motivos, no recuerdo por qué motivo, solamente se dio todo online, pero usualmente un estudio de videojuegos lo auspicia y se hace en la ciudad Ah, donde está ¿sabes? este estudio. Claro, en este caso fue Bungie Games, que el auspiciador, por eso lo hicieron en Washington. Ah, qué chévere, qué interesante eso. No sabía que había también algo así. Sí, porque, o sea, bueno, primero para entrar en contexto a las personas que no sepan que están escuchando lo del GDC. El GDC es como la conferencia de desarrollo de videojuegos más grande a nivel del mundial, o una de las más grandes por lo menos. Y ahí es donde se dan tipo charlas, talleres y, bueno, en general hay zonas también para conocer gente y ver todo lo que es ligado al desarrollo de videojuegos, ¿no? Obviamente ahí Mm. fuimos con un grupo con el que estuvimos ahí en San Francisco durante varios días atendiendo y como tú comentabas, por ejemplo, ahí también había algunos talleres para potenciar todo eso. Entonces, Exacto. ahora, luego de esto, lo que viene ya del GDC, de regresas, ¿tú todavía sigues trabajando directamente? ¿Regresas a seguir trabajando en el mismo juego o o ya haces un cambio directamente en el tiempo? ¿O cómo es la transición, mejor dicho, para llegar a Caban? ¿Cómo fue la historia? Eso, sí, la transición fue muy curiosa porque creo que esa época, cuando ya se estaba como que aligerando lo de la pandemia, a la industria tecnológica y de videojuegos como que les estaba yendo súper bien. Entonces, en LinkedIn habían reclutadores que todo el tiempo te contactaban. Eh, Cuando yo regresé después de lo de la GDC, o sea, todavía seguía trabajando para State of Decay, eh, pero ya me habían contactado de Ubisoft, EA Games, para pasar por procesos de reclutamiento y una de esas era también Kabam. Yo antes no, o sea, yo no sabía nada de Kabam. Eh, entonces me daba la curiosidad porque era justo una oportunidad, ¿no? Para trabajar acá en Vancouver, que es también como que parte de una escena grande de videojuegos. Eh, pero sí me llamó la atención que la oferta era para un videojuego de Marvel. Entonces dije, bueno, ese es un nombre bastante grande, entonces creo que debería
prestarle atención a esto, ¿no? Ahí fue cuando dije, bueno, no pierdo nada, ¿no? Por pasar por un proceso y de paso que, bueno, y seguiré practicando mis skills de entrevistas y todo. Y también puedo evaluar, ¿no? Qué tanto está mi portafolio para el mercado de afuera, ¿no? Si ya estoy trabajando para State of Decay, también podría aprovechar esta oportunidad, no lo sé. Y fueron varias entrevistas, fue un proceso bastante largo porque la posición era para Senior UX Designer, entonces fueron como 5 entrevistas con distintas áreas, incluyendo el director, donde más creo que más evaluaban tu personalidad y cómo tú resuelves conflictos para trabajar en equipo. También presenté mis casos de estudio y afortunadamente me hicieron la oferta, que lo incluía con relocalización y todo el paquete completo, ¿no? Entonces, Ay, chévere. no lo podía creer, pero sí hice unas averiguaciones con gente que conocí en la GDC que me decían, no, sí, yo sí he escuchado esta empresa y tiene un juego que ya está pues por muchos años. O sea, era algo verídico, ¿no? Dije, bueno, esto no es una estafa. Entonces, y así fue como dije, bueno, esta es una oportunidad de ahora o nunca, ¿no? O sea, yo no conocía nada de Vancouver en ese entonces, no tenía amigos acá tampoco, pero dije, bueno, ya aprovecho la oportunidad en el peor de los casos, si no me gusta, no funciona, ya pues compro un ticket y me regreso a Perú, ¿no? Pero dije, ya la oportunidad está acá y hay que aprovecharla, ¿no? Ya han sido, sí, pues ya tengo 2 años acá en Kabam y este año yo trabajo para Marvel Contest of Champions, que es un juego móvil que está ahorita en Android en iOS. Ya este año cumplió 10 años en el mercado. No, wow. Entonces, ahorita, ¿cuánto tiempo? Bueno, dices, ¿cuánto tiempo? 2 años ya trabajando, ¿no? Entonces, ¿directamente en ese juego nada más o también ya has estado también en, imagino que ahorita otros proyectos, ¿no? Pero ahorita ese es el proyecto que ha sido, que ya tiene, ¿cuánto tiene? 10 años ya de 10 lanzamiento. años, sí, sí, sí. ¿No? ¿Y qué tal, y así en general, qué tal la experiencia en ese tipo de juegos? ¿Qué tal ha sido el de trabajar para ellos? Todo es mucho más rápido, creo. La diferencia lo que pasa es que al inicio en State of Decay ese era un juego de consola, ¿no? Que tú haces una sola compra, o sea, compras el videojuego, es tu juego de consola y ya te dedicas a jugar y no gastas más. A lo mucho gastarás en skins o algunas cosas adicionales. Entonces, como que tienes un poco más como diseñador tienes más tiempo para trabajar en afinar cosas para los jugadores y mejorar su calidad de vida dentro del videojuego. Sin embargo, acá para Marvel, como es un juego móvil, que su modelo de negocio es free to play, entonces tienen otro ritmo, porque tienen que lanzar contenido mucho más rápido. Entonces uno está constantemente trabajando en funcionalidades o features, le llaman, que se tienen que lanzar por lo menos cada 3 meses, ¿no? Y necesitan mucho contenido y siempre hay que estar afinando algunos detalles, siempre hay que estar haciendo mucho research para poder informar con las decisiones que tomas de diseño. Eh, yo como diseñadora de experiencia de usuario trabajo mano a mano con los game designers, porque si bien ellos se encargan mucho de crear este sistema, como que una línea de progresión para que el jugador pueda seguir ascendiendo y tenga como que una meta para seguir jugando, nosotros como UX designers tenemos que asegurarnos de que el sistema, si bien es complejo, sea fácil de usar para los jugadores, sea accesible, porque hay o sea, la audiencia es muy amplia, entonces tiene que ser accesible para todos, pero a su vez que siga siendo entretenido, ¿no? Esa es la diferencia, diría yo, de lo que hacen un UX designers para videojuegos y versus un producto tradicional, ¿no? Como una aplicación bancaria, ¿no? Entonces, es como que si tienes un reto dentro del videojuego y, y el jugador lo encuentra complicado y sale game over a cada rato. Entonces, es tú como experiencia de usuario, cómo le puedes proveer una experiencia de manera que no se sienta tan frustrante, sino más bien como una motivación para seguir jugando, por ejemplo. Ese es uno de los ejemplos que te podría dar. Pero UX en un banco es como que un error es un error, el sistema falló y ya, ¿no? Entonces, hay Claro. algunas cosas distintas. Por eso creo que existen estas conferencias de Game UX que son únicamente enfocadas a UX en videojuegos, porque tiene algunas
particularidades el trabajar en esta área, ¿no? Claro. De hecho, yo creo que esa parte que es probablemente, bueno, no voy a decir en el mundo, sino probablemente acá a nivel mercado local, hace no mucho se le ha dado la importancia real del UX para todo lo que es el videojuego y en general las aplicaciones, ¿no? Porque, o sea, antes era como que, no, un diseñador ya debe hacer todo y todo debe funcionar como debe funcionar, ¿no? Mm, Entonces, el entender esa parte de que la aplicación tiene que ser, como dices, estar hecha para que el usuario se sienta lo mejor posible, es como que es todo un trabajo, ¿no? Desde enseñarte, incluso lo que siempre planteamos cuando, por ejemplo, con los mis equipos o con las personas que converso sobre el tema de enseñarte el cómo jugar un juego, mm, el claro. darte el paso que no sea ponerte una guía de pasos uno a uno, sino que te vaya saliendo de forma natural y que no necesites tener que estar viendo una lista de pasos para poder entender lo que se está haciendo. Y de la misma Mm. forma, el premio, el darle esa satisfacción cuando ganaste, cuando perdiste, que no sea como que un mensaje gigante en la pantalla, sabes que perdiste, ¿no? Sino sea algo que te lleve a seguir de alguna manera continuar jugando y seguir metido dentro del juego, ¿no? Claro, eso que dices, por ejemplo, de los tutoriales es algo que he notado que no, muchos videojuegos no lo hacen bien, ¿no? O sea, a veces es como que o el jugador quiere simplemente esquipear esa parte del tutorial porque es súper aburrida, o simplemente quieren ya de frente aprender a hacerlo jugando, ¿no? No leyendo una guía, como dices. Por eso justo había visto el nuevo juego de Pokémon Trading Cards. Me parece que hacen un buen trabajo con los tutoriales porque te lo dan paso a paso, pero por cada paso que tú completas, te da una recompensa. Es como que te da como que un refuerzo positivo con que muy bien, lo estás haciendo bien, entonces ya quieres seguir completando el tutorial, ¿no? Pero sí, es algo que no muchos juegos hacen ese trabajo de manera acertada, creo. Sí, a mí me parece haber visto, por ejemplo, en varios juegos, o sea, que es una práctica que también busco que se trate de mejorar, que desde el comienzo, o sea, sean como que te obliguen a ir, por ejemplo, de forma obligatoria a un lugar específico para hacer una actividad en específico y que no y sientas que te están obligando, ¿no? Que no es parte natural del juego. En cambio, cuando hay otros juegos, por ejemplo, donde encuentras que dentro del mismo escenario está el cómo hacer cada paso, es como que ni siquiera te diste cuenta que es un tutorial, sientes que es parte del juego como tal y ya va Claro, claro. naturalmente. Entonces eso creo que sí es una práctica, bueno, en realidad es algo que debería hacerse en todos los juegos, ¿no? O sea, o Claro, sea, sería lo ideal, ¿no? Pero a veces también no solo es el tutorial, sino el mismo gameplay. Creo que algo que hablamos mucho acá es sobre el ego que tienen algunos game designers, porque quieren crear todo un sistema de videojuegos que es súper complejo, que es solamente para el jugador más ávido y que es difícil por ejemplo, el villano es súper difícil de matar y todo eso. Pero mm, también hay que pensar en que tenemos distintos tipos de jugadores. Algunos solo quieren jugar por placer, por relajarse, otros pueden tener algunas discapacidades que hay que tener en consideración. O sea, ahí es cuando empieza esa negociación entre el UX y el game designer, porque uno tiene un interés y el otro es como que, oye, espérate, vamos paso a paso, ¿no? claro, el tema también de la frustración, por ejemplo, ¿no? De que les puede generar a un jugador que un nivel sea muy difícil y que te lleve a la frustración es algo que tampoco no quieres que los usuarios tengan, ¿no? Que tenga un nivel de dificultad, que te cueste, que te dé una recompensa, pero que no sea tampoco algo que no voy a poder pasar 10 días y voy a seguir ahí metido en el mismo nivel, ¿no? O sea, Claro, que es claro, curioso que antes se hacía bastante eso, ¿no? Incluso Nintendo tenía centros donde tú podías llamar como servicio al cliente, pero tú podías llamarle para que te digan cómo vencer cierto capítulo o cierto nivel, porque era ya tan difícil que no había forma y el internet no existía, ¿no? Antes. Entonces, así diseñaban los juegos. claro, o como cuando había, no sé si tú llegaste a probar viste las revistas Nintendo, la revista Nintendo que te venía con algunos trucos que para los juegos y, o sea, que yo creo que no lo ibas a encontrar en ningún lado porque, bueno, para empezar el internet era bien básico, no había, pero encontrabas en la revista y ahí estaban como que justo los trucos para los juegos. Y si tenías ese juego, podías encontrar cosas mucho más interesantes.
Claro, sí. Esa era como la guía dorada, ¿no? Porque si no, ya no avanzabas en el juego. Claro, o sea, había cosas que dices, no, ¿cómo resuelvo? Ahora ya, obviamente, ya ves todo el tiempo los streamers y todo, ya te dicen hasta los secretos que ni siquiera creo se habían podido encontrar, los tienen ya resueltos, no lo puedes encontrar. Ahora, Ujú. quiero preguntarte, acá ahora dentro de lo que es tu trabajo, ¿qué ha sido, por ejemplo, lo más complicado de resolver? O sea, ¿cuál es el aspecto más difícil que tienes dentro de tu trabajo actualmente, ¿no? O sea, ¿difícil en qué sentido? De que, ¿Cuál representa ser como que el reto más complicado? ¿O cuál ha sido el reto más complicado que has tenido hasta el momento? ¿O qué es lo que normalmente en el día a día representa la tarea más desafiante de hacer, ¿no? yo creo que uno de los retos más grandes creo que sería el tema de cómo alinear, cómo proveer o diseñar una muy buena experiencia para el jugador, teniendo tantas limitaciones con el sistema. O sea, el sistema me refiero a todo lo que es la base tecnológica del código, ¿no? Eh, porque en mi caso, como yo ya estoy trabajando con un videojuego que tiene ya 10 años, entonces hay mucho código que es legacy, o sea, le llaman así, que ya tiene tantos años que algunas cosas no se pueden cambiar así nomás, porque cambias una cosa, rompes otra. Entonces, siempre que se lanzan nuevo contenido, nuevas funcionalidades, como diseñadora tengo que considerar, ok, sería un mundo ideal hacer esta solución para los jugadores, porque así entenderían el sistema mejor, podrían progresar mucho más fácil. Pero por otro lado tenemos todas las limitaciones que hay en el backend, eh, que es realmente un dolor muy grande. Porque a veces hay que, ya, no es la solución más ideal, pero es como que, ok, ¿cuál es lo mejor o lo mínimo que se le puede dar con lo que tenemos? ¿No? Y tratar de alinear eso. Creo que ese es uno de los retos más pesados que encuentro ahora. Y lo otro sería también ese constante reto que tenemos los UX designers de cómo alinear los intereses del negocio con el que y versus los jugadores, ¿no? Porque como experiencia de usuario, tu tarea es siempre defender las necesidades del usuario, pero el interés del negocio siempre va a ser como que, bueno, generar más revenue, generar más ganancias. Entonces, cada cosa, cada solución que tú presentes siempre tiene que estar respaldada ya sea por data, por research que se haya hecho antes, estudios de mercado, para que pueda ser aprobado. A veces eso es frustrante porque no todo siempre se alinea, ¿no? Con lo del negocio. Por ejemplo, muchos temas de accesibilidad, que para mí es muy importante porque hay una amplia gama de jugadores que utilizan varios dispositivos para adaptar sus disabilities, ¿no? Y poder jugar. Hay otros jugadores, por ejemplo, que no tienen la habilidad de ver, entonces se basan en el feedback que le da el sonido, ¿no? Como jugando Street Fighter, ya saben cuando el personaje está a punto de tirarte un puñete o cómo te puedes defender. Hay varios cues, entonces teniendo todo esto en cuenta, diseñar una solución para poder hacer que el juego sea mucho más accesible es lo ideal para que más gente pueda acceder a tu videojuego, pero no siempre se alinea con lo que el negocio quiere. Entonces, ahí hay algunas frustraciones que dices, bueno, quizás esta solución lo pueden lanzar más adelante, pero no es la prioridad del negocio. Entonces, tratar de encontrar un balance entre esas dos cosas, creo que es el reto del día a día también. Claro. No, sí, eso que dices también es bastante interesante porque, o sea, sí es chévere poder hacer algo que pueda cubrir como que todas las ramas para todos, de todo, pero a veces como dice, el, hay que cubrir el negocio es lo que manda, entonces ahí hay que revisar qué va a generar más y si es que hay que sacrificar un poco de usuarios, ya bueno, se sacrifica para que el negocio, para que el juego siga teniendo la cantidad de usuarios y todo eso. Incluso, Ujú. no sé si será lo mismo, pero por ejemplo, eh, a mí me comentaba, por ejemplo, una de las charlas que tuve en uno de los episodios anteriores, hablaba con una chica Pitu, que estaba, bueno, en Inglaterra, y ella nos contaba que, por ejemplo, una de las cosas que se ha probado a veces que probaban dentro del desarrollo que hacen, es, por ejemplo, para determinados grupos daban un tipo de experiencia que podía ser basado, vamos a imaginar, en texto, y el otro armaba una experiencia basada con imágenes, ¿no? Y medían, por ejemplo, cuál era el nivel
cuál de esos dos grupos tenía más retención, en base a Ujú. eso, y en base a eso tomaban decisiones para cuál es la mejor opción para el juego, ¿no? Y obviamente alguna de ellas involucra, o sea, el texto, y cuando pones texto te involucra traducir en diferentes idiomas, utilizar un lenguaje Sí. determinado, y en el otro es reducir simplemente a imágenes, a símbolos, todo. Entonces, ese estudio no sé si hacen, ustedes trabajan también, imagino que de alguna manera parecida o algunas cosas así. Sí, el proceso en mi caso, el proceso de UX es bastante largo porque empieza desde esa fase de ideación. Entonces, usualmente yo lidero talleres de co-creación, de design thinking con todos los stakeholders. Eso quiere decir la mayoría de los miembros del equipo de distintas áreas. Ahí es donde evaluamos, ok, si queremos lanzar una funcionalidad o un nuevo modo de juego, pero en base a qué estamos lanzando esto. Entonces, todo eso se hace un estudio de mercado, un research, y luego pasamos a esa fase de co-creación, donde todos analizamos cuáles son los problemas de los jugadores, cómo les podemos dar una mejor experiencia y cómo podemos, y lanzamos un montón de ideas, ¿no? Entonces, esa fase de co-creación es muy enriquecedora porque trae, digamos, perspectivas de varias disciplinas, no solamente del diseñador, sino también del producer o del game designer, distintas áreas. Eh, y luego ya yo paso a la fase de creación con wireframes, donde diseño la interfase, diseño todo el flujo del jugador. Y una vez que ya tengo más o menos algo más tangible, hago un prototipo de baja calidad y de ahí lo lanzamos para lo que le llamamos user testing. En este caso me apoyo en mi equipo de UX Art, que es de research, y se reclutan algunos jugadores, se les hace firmar un non-disclosure agreement, porque obviamente todo es confidencial. Eh, y les pedimos que por favor testeen, ¿no?, el prototipo, y ahí en la conversación salen algunos, recaudamos todo lo que son los insights de cómo podríamos mejorar este flujo, qué es lo que te pareció, cuál fue la parte más difícil. Y es un proceso iterativo. Ya una vez que tú como que recolectas todos estos feedbacks, entonces vuelves al laboratorio, mejoras el diseño, ya haces como que diseños de más alta fidelidad, y una vez con eso ya tienes como que algo para darle a los programadores para que empiecen a levantar y construir toda la funcionalidad, ¿no? Pero también por ejemplo, se pueden hacer estudios como lo que tú mencionas, donde si tú tienes que demostrar de alguna manera cuál sería la mejor forma de presentar, pues, no sé, una interfase para pelear en el videojuego. Puedes hacer como que hasta 3 opciones y empezar a testearlo con distintos jugadores y evaluar los resultados. Esta tuvo mejor performance porque el botón no estaba aquí, estaba más abajo, tenía esta forma, o el color era diferente, o para ellos significaba que este botón era para pegar en vez de defenderse, hubo una confusión. Entonces empiezas a recordar toda esta data para poder informar decisiones de diseño, ¿no? Nada es porque, o sea, nunca va a ser, hice el botón de esta forma porque me pareció bonito, ¿no? Eso no es un buen argumento, pero a veces sucede que a veces, sí, hay otros miembros del equipo que piensan que todo es porque te pareció bonito, pero no, siempre hay que respaldarlo con estos estudios para hacerlo más sólido, ¿no? Claro. No, sí, de hecho, eso que comentas, por ejemplo, de que no es solamente que es algo bonito, es algo básico, porque si no, en realidad se termina a basar en la toma de decisiones, se vuelve simplemente a que me gusta o no me gusta, ¿no? Y eso a nivel de un producto no es como funciona, ¿no? Claro, Entonces, y eso es muy subjetivo, ¿no? De eso ya depende de la persona, ¿no? claro. Pero acá, claro, todo debe evaluarse en base a la funcionalidad, ¿no? Y qué tan eficiente es el diseño. Sí. No, qué chévere todo esto de eso del proceso y todo lo que manejas ya dentro de un estudio grande. Bueno, para un estudio indie, probablemente el tema de ciencia va a ser mucho más veloz, no puede, obviamente por Ujú. los temas de equipo, recursos, etcétera. Pero, o sea, cuando ya hablamos, como en tu caso, o sea, de un proceso de una empresa un poco más grande que sigue determinados lineamientos, o sea, todo lo que me cuentas me parece bravazo. Ahora yo quería contarte, ¿qué cosa, ya hablando un poquito más de ti, lo que estás haciendo a nivel de
a nivel profesional, ¿hay algún tipo de, no sé, proyecto que estés desarrollando propio, alguna capacitación en la que estés llevando actualmente, o algún tipo de, no sé, alguna, ¿cómo se dice? Meta o objetivo a mediano plazo, corto, mediano plazo que estés trabajando o estudiando en algo? Bueno, últimamente he estado llevando capacitaciones a nivel de todo lo que es la inteligencia artificial y Mm. cómo integrar esta herramienta a mi proceso de diseño, porque algo que dice mucha gente es que puede que la inteligencia artificial nos llegue a reemplazar, pero hay otras opiniones encontradas que dicen, en verdad, no es que la inteligencia artificial te va a reemplazar, sino que un diseñador que utiliza la inteligencia artificial sí podría reemplazarte, porque al final de cuentas es una herramienta que nosotros podemos usar en nuestro beneficio, obviamente usando el criterio pues, ¿no? que se merece, pero en verdad puede llegar a agilizar muchos procesos, ¿no? Eh, Eso a nivel de capacitaciones, creo que también tengo como que siempre he tenido esa idea de crear algún videojuego indie ya o sea, como proyecto personal. No sé, me gustaría hacer algo donde el personaje principal sea una vizcacha. Tengo una obsesión con las vizcachas, pero eso es algo así como las chinchillas, ¿no? No eran como que mainstreams, pero ahora son muy famosas en todo el mundo, entonces dije, ¿por qué nadie ha hecho algo con una vizcacha? Yo tengo que hacer algo con eso. Em, pero sí, eso lo tengo así como que en ideas, ¿no? Que sí me gustaría hacer un videojuego indie que sea más tipo de esos juegos tipo confort, ¿no? Donde solo haces unos quests, unas tareas, pero no es como que competitivo, ¿no? Ni eso. Es como que para llegar a terminas el trabajo y te pones a jugar eso para relajarte, algo así. Pero sí, con esas cosas igual también, como yo trabajo en una empresa que hace videojuegos AAA, Kabam le pertenece a Netmarble. Netmarble es una empresa de videojuegos en Corea que tiene, incluso ellos tienen parte de las acciones de Hype, que es la empresa que maneja a BTS, ese grupo de K-pop. Entonces tienen algunas como que reglas muy establecidas que si tú trabajas bajo este paraguas, o sea, tú puedes tener proyectos personales siempre y cuando no choques con los intereses de la empresa, ¿no? O sea, no puedes crear, o sea, yo no podría crear un videojuego en mi tiempo libre que sea similar a Marvel. Sí, no, eso tiene, en realidad tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final estarías usando el know-how con el que trabajas para para hacer competencia, ¿no? Sí, tiene cierta Claro, lógica, claro. no hacer el mismo, el mismo. Pero qué chévere. No, pero qué chévere, igual que también tengan o sea, no haya como que ese problema, ¿no? Si es que haz tu juego, ¿no? Pero no, mientras no choques con nosotros, todo bien. No hay, Claro, claro. sí, qué No sé si chévere. algunos estudios indies tendrán ese tipo de políticas, pero Sí, no, yo creo que el indie es mucho más relajado, o sea, creo que el indie mm, no tiene tantas restricciones. Los indie, la mayoría son como que, si es un juego, no importa, pero igual somos India, ¿no? Al final no tenemos tantas restricciones como para eso. O al menos desde mi punto de vista, no sé, de repente me estoy claro, equivocando. claro. De repente resulta que la mayoría sí, no, o sea, tiene muchas más reglas de lo que yo imagino. Pero al menos con la gente que he conversado, es como que no hay, o sea, en realidad, bueno, por el mismo hecho que son equipos más pequeños, no tienen tantas restricciones y suelen ser el personal suele rotar mucho más que en otros estudios, ¿no? Porque, por lo mismo que son más pequeños, ¿no? Entonces, obviamente, mucha gente busca ir al estudio grande, entonces los estudios indies son como de paso nada más, ¿no? Que creo que a Ah, todos, que creo que incluso, bueno, la gente que también conmigo y todo también, obviamente, están pensando también en un estudio grande, ¿no? Como cualquiera, creo, y eso es normal. sí, acá lo que me dijeron es que EA Games, por ejemplo, que tiene una sede acá, que es como el McDonald's de la industria, porque uno apenas se gradúa, va y encuentra trabajo ahí para decir que, bueno, ya trabajé en una empresa grande, triple A, ¿no? Y consigue su experiencia, ¿no? Qué bueno el Pero, McDonald's. pero ahí creo que la diferencia sería que, bueno, en una empresa grande ya hay flujos, ¿no? Establecidos, sus procesos ya como que están más o menos hechos, o tú también puedes proponer, pero yo creo que en una empresa indie hay más libertad para proponer todas estas cosas desde cero, ¿no? Como una Claro. startup, ¿no?
Claro, y como que tienes un poco más de ver todo el proceso así completo y participar de él. Y que creo que a veces en una empresa más grande, cuando ya hay procesos, tienes que limitarte un poco a la parte que tú ves, ¿no? Ya no puedes, no tienes como que opción de ver todo. Y por el mismo tamaño, eso es mucho más complicado. También no sé cuántas Claro, personas, claro. o sea, un estudio triple A, hablamos 200 personas, qué sé yo, o más, por ahí. Ujú. Y en un indie probablemente sean 10 20 personas en algunos estudios, ¿no? Pero, y es mucho más fácil, pues, de moverse. Sí, eso sí, ves. Pero es curioso también, algo que he notado acá, es curioso cómo la gente puede cambiar de rol dentro si tú inicias tu carrera en videojuegos, porque no necesariamente, o sea, creo que la mayoría tiene esa idea de que videojuegos es, o bueno, o yo creo el videojuego, o yo hago los personajes, o no sé, pero hay muchos otros roles más con los que tú puedes acceder a esta industria. Acá creo que el más común es el QA tester o el Quality Assurance, que si bien es cierto, mucha gente empieza de esta forma porque dicen, bueno, me gustan los videojuegos y no me importa si tengo que estar testeando y buscando bugs todo el día de lo que quiero jugar. Pero he visto que hay líneas de carrera acá donde un QA tester puede saltar a ser un developer, o sea, a programar, o incluso hay varios producers que empezaron como QA testers. Mm. Pero al ver creo que llegas a tener un nivel de conocimiento del videojuego ya tan profundo que conoces todas las áreas, que te dan esa oportunidad. Si algún momento se abre la opción para ser producer, tú puedes saltar a esa línea de carrera. Claro. No, claro, y de hecho, o sea, gran parte de lo que es los producers tienen que, es entender las diferentes áreas, ¿no? O sea, entender un Ujú, poco de cada uno para saber realmente cuál es el nivel de dificultad que involucra cada tarea, ¿no? Porque a la hora de planificar es súper importante saber cuánto va a tardar y cuánto va a costar hacer cada tarea y si no la tienes clara, no es, o sea, difícilmente vas a poder estimar correctamente. Justo, esa es otra cosa que ujú, hablamos también con algunos de los chicos antes, en algunos de los videos anteriores, sobre ese tema de la planificación y lo importante que es, no importa que no sé, no dominar el área, pero por lo menos tener la noción básica de las áreas que involucran el desarrollo. No solo por el hecho ujú, de planificar, sino por el hecho de que la gente, por ejemplo, vamos a hablar de un programador y un modelador 3D, es importante que entiendas bien cómo funciona el 3D y lo que está haciendo para que a la hora de trabajar con ellos entiendan, puedan hablar como dicen el mismo idioma y estén y uno le entregue las cosas correctas y el otro le pueda pedir las cosas de una determinada forma, ¿no? Entonces, y que todo funcione, ¿no? Cuando no tienen ni idea ujú, es como, pásame, probamos, oye, no funciona, pásame de nuevo y no tengo idea ni por qué me están mandando de nuevo y no sé cómo resolverlo, ¿no? Entonces, esos temas siempre los recomendamos también como para que entre todas las áreas, ¿no? Tener por lo menos una noción básica de lo que es cada ujú. uno para que puedas trabajar con todos. Claro, claro. Eso sí creo que es muy importante para la colaboración, ¿no? Sobre todo colaboración de distintas áreas y entender una mejor manera de cómo convergen todas las disciplinas para crear un juego que es chévere, ¿no? Claro, claro, eso es chévere. Al final de cuentas, la industria de videojuegos tiene muchísimos roles en realidad que a veces que no se mencionan y que a veces lo suelen reducir a programador artista nada más, ¿no? Entonces como que lo ponen muy mal. Bueno, Lucy, nada, ya para ir un poco terminando, primero de nada quería agradecerte por tu tiempo, por haber compartido un poco de tu historia, que me parece también chévere, o transmitir esta idea o sea, de las opciones que hay, ¿no? No solamente son estudios indie, también se puede trabajar en un rubro, por ejemplo, como el tuyo, de UX designer y estar involucrado en esta área, que no es probablemente la más común vamos a hablar de Perú, ¿no? Principalmente, creo que quizás no es la más, pero que es un área que tiene también igual oportunidades. Entonces, nada, primero agradecerte por el tiempo y nada, no sé, primero, antes, no sé si quieres agregar algo más antes de terminar. No, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido muy divertido conversar contigo hoy día y compartirte un poco más. Y sí, como tú dices, creo que UX Design es quizás una disciplina muy, muy nicho, incluso dentro de la industria de videojuegos. Pero nada, si es que alguien tiene curiosidad, ¿no? de cómo es esta área, yo
yo estoy abierta a que me consulten en mi LinkedIn, no sé si de ahí lo puedes Sí, compartir luego por veo ahí. los comentarios ahí para Sí. que puedan. Pero sí, yo encantada de conversar y nada, creo que también es una forma de poder aportar también a la comunidad ahí en Perú, ¿no? Listo, Lucy, muchas gracias. Y bueno, a todos los que han visto este episodio, igual agradecerles. Por esto no se olviden de poner un like, compartir. Y obviamente, como siempre les digo, si es que les ha gustado este tipo de contenidos, compártanselo, pásenselo a las personas que puedan querer un poco saber un poco más de la industria de videojuegos, que estén interesadas en desarrollar o simplemente tengan curiosidad por el tema. Listo, nos vemos la próxima. Cuídense, Luz, te quedas un ratito, por favor. El resto, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.